Eran las 11:45 de la mañana en una estación de metro de Madrid. Un diluvio bíblico había convertido las calles en ríos de lodo y desesperación, y el cielo plomizo, un manto de angustia, prometía más castigo. El olor a tierra mojada y a metal oxidado se mezclaba con el aliento de la multitud que se empujaba sin piedad. Un hombre joven, Carlos Mendoza, avanzaba contra la marea humana, su única carpeta de plástico ya empapada, el currículum dentro, una masa ilegible de papel mojado que era el reflejo de sus sueños rotos. Sus zapatos de segunda mano, por los que había ahorrado durante 2 meses, chapoteaban con cada paso, dejando un rastro de una batalla perdida. Iba camino a la presentación más importante de su vida, la última oportunidad para un ingeniero en paro, padre soltero, que había perdido 15 kilos en 3 meses de hambre y estrés. Su cliente era la dama de hierro del sector inmobiliario, la célebre feo Isabel Montemayor, una mujer cuyo imperio se construía sobre la eficiencia, un cálculo frío y despiadado, sin espacio para las emociones. La presentación tenía que ser a las 12 en punto, ni un segundo después. La mente de Carlos, sin embargo, no estaba en el reloj, sino anclada en una promesa que se negaba a soltarlo. Su padre era el coronel Julián Mendoza, un hombre de hierro que siempre había defendido la disciplina, la lealtad, sobre todo, la filosofía de la persona primero, el deber después. El traje gris que llevaba era el mismo que usó el día que se casó, hace más de una década, y ahora le quedaba grande, un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. El sueño de Carlos era continuar el legado de su padre, no en el campo de batalla, sino en el de la vida civil, revitalizando barrios olvidados y en ruinas. Pero este idealismo había sido un lastre en el despiadado mundo de los negocios. El último aliento de su padre resonó en su mente con la claridad de una orden: hijo, si algún día tienes que elegir, nunca pierdas tu humanidad. Recuerda, el mayor honor es tu mayor trato. Esas palabras eran su escudo y su espada, pero también el peso más grande que jamás había cargado. Al llegar a la estación, con el reloj marcando las 11:55, la desesperación se apoderó de él. Subía los últimos escalones a toda velocidad cuando sus ojos se fijaron en una escena que paralizó el torbellino de su mente. Un anciano, con la pierna enyesada por un accidente y apoyado en un bastón, había resbalado y caído a las vías. La multitud gritaba y se retiraba en pánico, pero nadie se atrevía a ayudar, petrificados por el miedo. El anciano luchaba en vano por levantarse, suplicando con la mirada, un terror mudo en sus ojos. El sonido del tren se acercaba como un rugido de la fatalidad, un monstruo de metal que prometía el fin. Carlos miró su reloj. 11:55. Su última oportunidad se evaporaba. Toda su vida, su futuro, sus sueños, su hija, todo dependía de esa decisión. La voz de su padre volvió a hablarle, no con palabras, sino con un sentimiento visceral que anuló toda lógica de negocios. Sin dudarlo, sin pensar en su traje, en su entrevista, en su hambre, arrojó su carpeta al suelo y saltó a las vías. Se arrodilló en el agua sucia, sintiendo el frío morder sus huesos, y tomó al anciano en sus brazos. Con toda su fuerza, lo levantó y lo izó de nuevo a la plataforma, ignorando los gritos de la gente y el rugido ensordecedor del tren que se aproximaba. El metal chirrió, el aire se movió con violencia y el tren pasó como un relámpago, con un estruendo que hizo vibrar el andén y que casi le arranca el aire de los pulmones. Carlos, con la ropa empapada, sucia y con un pantalón desgarrado, se quedó temblando, sin aliento. Eran las 12:10. Al llegar a la Torre Montemayor, el majestuoso edificio de cristal que era el imperio de Isabel, la sala de reuniones ya estaba vacía. Había perdido la presentación. Había perdido su proyecto. Había perdido su sueño. La sensación de fracaso le cayó encima como una losa pesada, un peso que superaba el frío de la lluvia y el agua del metro. La entrevista había terminado antes de empezar. Regresó a su pequeño y ruinoso piso en Carabanchel, el barrio que intentaba sanar con su proyecto, y encontró a su hija, Lucía, de 8 años, esperándole con un dibujo en la mano. Era el dibujo de una casa con un gran jardín. ¿Concebiste la casa, papá?, le preguntó, con esa inocencia que te rompe el alma. Carlos la abrazó, incapaz de decir una palabra, sus lágrimas se mezclaron con el agua de la lluvia que aún goteaba de su pelo. Lo que Carlos no sabía era que la cadena de eventos había sido orquestada, en parte, por Isabel Montemayor. No el accidente, por supuesto, sino la entrevista. Meses atrás,
Isabel había estado investigando un proyecto para revitalizar barrios de bajos ingresos, un proyecto que nadie en su empresa consideraba rentable. Un informe anónimo le había hablado de un ingeniero idealista con una visión única. Con su obsesión por el control y la verificación, Isabel había estado observando a Carlos desde la distancia, conociendo su situación, su lucha, su proyecto y la inminente orden de desahucio. El accidente en el metro fue una variable imprevista que se interpuso en su plan original, pero también fue la prueba definitiva. El anciano al que salvó no era un simple anciano. Era el general Rodrigo Pérez, un héroe de guerra retirado, un hombre de honor y, lo que era más crucial, el padre de Isabel Montemayor. Isabel, conocida por su frialdad y su implacable visión de negocios, era en realidad una mujer atormentada por una historia personal. Su hermano, también soldado, había muerto en una misión de rescate en la que la ayuda llegó tarde. La indiferencia del mundo le había dejado una herida tan profunda en el corazón que había erigido una coraza de metal y piedra a su alrededor, una armadura de feo que nadie se atrevía a penetrar. Ahora, la persona que había salvado a su padre, un joven que encarnaba la misma nobleza y sacrificio que su hermano, era el que había perdido la oportunidad de su vida por la rigidez de las propias reglas de Isabel. Isabel lo encontró. No lo vio con el desprecio de un afeo que se había quedado esperando, sino con el asombro de una persona que ha presenciado un milagro en un mundo que ya no cree en ellos. En Carlos, ella no vio a un ingeniero tardón, a un hombre que había fracasado. Vio el reflejo de un honor que creía perdido para siempre, el eco de un amor que había enterrado junto a su hermano. Le ofreció más que un trabajo, le ofreció una asociación. Juntos, crearon una nueva visión para sus proyectos de urbanismo, una que no solo generaba dinero, sino que también revitalizaba la humanidad. El idealismo de Carlos, heredado de su padre, aportó el corazón, la empatía y un enfoque en las personas, en las historias detrás de cada puerta. La mente de Isabel, forjada en la batalla de los negocios, aportó los recursos y la experiencia para hacer posible lo imposible. El proyecto de Carlos, que alguna vez fue un sueño imposible, se convirtió en una realidad que transformó toda la ciudad, reviviendo barrios enteros, dándoles vida, esperanza y un hogar digno a miles de familias que se sentían olvidadas. La sinergia entre el honor del soldado y la visión de la empresaria era imparable. A medida que trabajaban juntos, la coraza de Isabel comenzó a resquebrajarse. El idealismo de Carlos, su inquebrantable fe en la bondad de la gente, suavizó su corazón, mientras la frialdad de Isabel le enseñó a Carlos cómo convertir su visión en una realidad sostenible, cómo navegar por las aguas turbulentas del mundo de los negocios sin ahogarse. Su asociación profesional se convirtió en una profunda conexión emocional y su amor floreció en medio de planos, maquetas de nuevos proyectos y el sonido del acero y el cemento transformando la ciudad. En honor a la memoria del padre de Carlos y la de su propio hermano, crearon una fundación dedicada a ayudar a los veteranos de guerra a reintegrarse en la sociedad. Y nombraron su primer proyecto de viviendas, El General, en honor al padre de Isabel, el hombre que, con su caída, había unido dos almas rotas. La historia de Carlos e Isabel demostró que el éxito sin humanidad es un fracaso. La mayor ganancia no fue la riqueza o el poder, sino el amor y el propósito que encontraron en el otro. Su historia se convirtió en un faro para toda una generación de emprendedores, un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar. A veces, para ganarlo todo, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Y a veces, el acto más heroico que puedes realizar es, simplemente, detenerte. Su legado no fueron solo edificios, sino una nueva filosofía empresarial, un monumento al honor y a la humanidad en un mundo que a menudo los olvida. El proyecto El General se convirtió en un centro de excelencia para la rehabilitación de veteranos. Ofrecía terapias de reinserción social, formación profesional y viviendas dignas, todo dentro de un barrio diseñado con la visión de Carlos, donde los parques y espacios verdes eran tan importantes como las casas. Isabel invirtió su fortuna y su corazón en este proyecto, y por primera vez en años, sintió que su trabajo no era solo una forma de llenar un vacío, sino de honrar una memoria. En la gran inauguración del barrio, el general Rodrigo Pérez, ya completamente recuperado, dio un discurso conmovedor. Habló del valor de un hombre que se detuvo en lugar de correr, de un honor que no se medía con medallas, sino con actos. Mientras miraba a Carlos e Isabel de pie juntos, con Lucía tomada de la mano de ambos,
El general entendió que su caída en las vías del tren no había sido una tragedia, sino el inicio de una historia de amor y redención. La niña, Lucía, ahora tenía una casa con un gran jardín, un sueño que su padre le había prometido y cumplido de la manera más inesperada. Su legado no fueron solo edificios, sino una nueva filosofía empresarial, un monumento al honor y a la humanidad en un mundo que a menudo los olvida. La historia de Carlos e Isabel demostró que el éxito sin humanidad es un fracaso. La mayor ganancia no fue la riqueza o el poder, sino el amor y el propósito que encontraron en el otro. Su historia se convirtió en un faro para toda una generación de emprendedores, un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar. A veces, para ganarlo todo, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Y a veces, el acto más heroico que puedes realizar es, simplemente, detenerte.